Buenos días a todos. Arrancamos hoy con la segunda parte de la materia, la parte de microbiología especial. Y bueno, en ese sentido, por eso la idea de reunirnos, porque bueno, probablemente no hayan leído mucho. Calculo que las cosas se habilitaron ayer, pero bueno, entiendo que quizás nadie llegó a hablar mucho. Pero bueno, la idea también es ver cómo encarar esta parte para que estén más o menos al día, cómo deberían de ustedes de organizarse para encarar esta parte de la materia, ¿sí? Con respecto a lo que ya vivimos, todos ya saben que tipo viernes estará todo, así que bueno, nada, estuvo todo bastante bien, obviamente hay alguna que otra excepción, pero en términos generales estuvo bastante bien. Espero que no hayan sufrido mucho en el coloquio. Yo tengo entendido que no fue tan grave, pero bueno, cada uno puede tener una percepción propia de lo que vivió. Pero bueno, me parece que bueno, estuvo bastante tranquilo en términos generales. Somos así siempre, así que la segunda parte va a ser exactamente igual. Eh, Acá bueno, dice que estaba muy nerviosa. Sí, porque enfrentarse a hablar siempre nos da nervios a todos. El pánico escénico, como le dice Pachu, es así, existe. Pero bueno, ustedes mañana van a ser veterinarios y la realidad es que van a tener que hablar con la gente, así que se entrenan acá. Y aparte, bueno, esto de que al ser una evaluación de tipo formativa, independientemente de que uno toma algunos conceptos, también están aprendiendo. Entonces eso ayuda mucho a que estén más cómodos en esta instancia. Bueno, la parte especial de la materia, como ustedes sabrán, tiene tres patas. Una es bacteriología, la otra es micología y la otra es virología, ¿sí? Bacteriología es un poquito más extensa, vemos con bastante detalle varios géneros y a partir de eso diferentes especies, y trabajamos básicamente con modelos, ¿sí? O sea, hay elegido un microorganismo en particular, como es en el caso de este trabajo práctico Brucella, ¿sí? Que básicamente es como el representativo de la unidad temática, que en este caso en particular, para el primer trabajo práctico, son los bacilos gram-negativos no fermentadores, ¿sí? En este momento de la materia es muy importante que ustedes, si no lo hicieron antes, incorporen sus programas en sus vidas, ¿sí? El programa es algo que yo creo haberles mencionado al principio de la materia, los va a acompañar incluso en la instancia de final. Nosotros permitimos que ustedes estén rindiendo final con el programa. Entonces está bueno que lo tengan, que se familiaricen, que sepan dónde hay cada cosa. No lo escriban porque no los vamos a dejar rendir con un programa escrito, o escríbanlo, pero después tengan otro para no escribir y para presentarse con eso. Pero bueno, los microorganismos no están agrupados en las unidades temáticas al azar, están agrupados con algún criterio general, como esto que les menciono ahora, que esta unidad es bacilos gram-negativos no fermentadores. Entonces ya sabemos que todos los géneros y especies que están englobados en esta unidad van a tener esa característica. Nosotros vamos a ver uno que es el más representativo. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que estudiar? Básicamente lo que nosotros vemos en clases, ¿sí? Ya sea el eje conceptual, que puede ser Brucella, y alguno que otro, por ejemplo, Pseudomonas, que capaz no se hace tanto hincapié en cuanto a que no es el medular con el cual arrancamos a explicar, pero también es importante. Entonces, bueno, Pseudomonas también lo van a tener que estudiar. Pero bueno, tampoco cosas muy raras. Por ahí en la clase hay alguna que otra perlita, porque bueno, a algún que otro docente le gusta la perlita de color, pero bueno, en términos generales, y yo en este momento estoy pensando mucho en el tema del final, más que nada, y no en la instancia del segundo examen, porque volvemos a tener una instancia integradora como vieron para el primer parcial. Entonces tampoco es que van a estudiarse todo al dedillo, vamos a estudiar grandes ejes, pero incluso a la hora del final tampoco necesitamos que sepan detalles finitos de algunos microorganismos que ni mencionamos, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en los que son de mayor importancia a nivel veterinario. Así que bueno, en ese sentido sería ahí donde tienen que hacer foco. Nosotros igual a lo largo de las clases vamos a ir mencionando
cuáles son, por si queda algún tipo de duda dentro de lo que es el programa, cuáles son las de importancia, porque sí, a veces queda algo dando vueltas bueno, que no cierra, entonces está bueno reforzar, bueno, chicos, en esta unidad lo importante es este microorganismo y este microorganismo. El estudio de los microorganismos en la parte de bacteriología no es al azar. En realidad hay como un esquema básico. Ustedes tienen un primer PowerPoint que les explica cómo debiera de ser este estudio y que básicamente es lo que vamos a retomar hoy para que ustedes ya estén orientados en cómo se tienen que enfocar cuando los estudien. ¿Cómo los van a tener que poner? Si a ustedes les gusta un cuadro, lo ponen en forma de cuadro. Si a ustedes les gusta un algoritmo, lo ponen en forma de algoritmo. Si a ustedes les gusta escribir de corrido, eso tiene que ver con el estudio de cada uno. Pero bueno, sí tener en cuenta que hay determinados puntos que ustedes tienen que tratar de cubrir respecto al microorganismo que están estudiando. Para eso tenemos un lindo PowerPoint que María Paz nos va a poner en pantalla, si es que está con nosotras María Paz. Y bueno, y ahí lo... Está, pero la tecnología la... Y sí, siempre pasa. Pero bueno, yo estoy del otro lado sin ponerlo solo porque no sabemos si va a llegar alguien más. Ay. Bien. Ah, esa es como la última idea por la que nos hacemos todas las preguntas. Bien. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, así ya tenemos. Sí, claro, desde el principio hay que hacerse preguntas, siempre. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si fuese un animal, ¿cuál sería? Esas típicas. Bueno, entonces, vamos a ver qué aspectos generales vamos a tener que ver de los microorganismos, que es un poco poner todo lo que nosotros aprendimos en la parte general, ponerlo en microorganismos específicos. Entonces, si nosotros ya sabemos que tenemos un bache, tenemos que reforzar ese problema que tenemos de primer parcial para poder abordar la parte general, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, porque si no van a tener un problema que lo van a arrastrar durante toda la parte. Entonces, para lo que es bacteriología puntualmente, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a arrancar primero, cuando ya conocemos a quién vamos a ver en cuestión, vamos a hablar de características celulares y tintoriales, que es lo primero que nosotros queremos obtener de información de ese microorganismo que estamos estudiando. Entonces, nos vamos a preguntar qué morfología tiene ese microorganismo, qué afinidad tintorial, haciendo hincapié principalmente en Gram, y cuando entremos en micobacterias veremos sin Nielsen. Van a ver que existen algunas bacterias con particularidades, de hecho, Brucella, lo van a ver en la clase de hoy, admite una coloración que se denomina STAMP, que es como una coloración particular, pero ella sola admite esa coloración. Bueno, eso también lo pueden registrar respecto a afinidad tintorial, porque STAMP en realidad tiene que ver con pared y no tiene que ver con ninguna otra característica especial. Vamos a ver qué tamaño, en realidad ustedes van a tener acceso a la bibliografía donde va a decir cantidad de micras. A ver, traten de establecer parámetros de grande, chiquito y mediano, digan, bueno, más o menos de acá a acá es más o menos grande. No se van a acordar claramente todas las micras del mundo, pero bueno, regístrenlo ahora, cuando lo tengan que estudiar, apréndanselo de esa forma, en un grande, mediano y pequeño. ¿Sí? No estamos pensando en este momento en una observación directa, sino en características del microorganismo. Entonces, bueno, cómo se agrupa ese microorganismo es importante. Si es que la tiene, quizás no tiene agrupación. Entonces ahí decimos que no presenta ninguna agrupación en particular. ¿Sí? Puede ser de a pares, puede ser sin agrupación específica, puede ser en racimos, en bacilos o en cosa, perdón, en estrepto o cualquier otra cosa que hayamos visto a lo largo de la primera parte. Después nos vamos a preguntar si este microorganismo es móvil o no, y en caso de que el microorganismo sea móvil, es importante que aclaremos qué tipo de flagelación hace que este microorganismo tenga movilidad, ¿sí? Es móvil por flagelación perítrica, es móvil por flagelación monótrica, ¿sí? Es importante eso también. Si tiene cápsula o no, lo menciono también en estas características celulares del microorganismo.
Si presenta algún tipo de fimbre de adhesión, que se mencione, que sea de importancia, y si el microorganismo tiene capacidad o no de producir esporas, es decir, de esporular, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de características celulares y afinidad tintorial del microorganismo que estamos estudiando. Se fue Pachu, no sé, se fue a otro lado. Pachu, no te vayas, pará, no te dije que te fueras de ahí. Quédate con nosotros, donde estabas. Bueno, con respecto a esto, a ver si hay algo más que les quiero mencionar. Ahí voy, para que se me fue la pantalla y no sé cuál es. Díganme ustedes qué ven. ¿Ven negro? Estás ahí, estás perfecto. Bueno, ahora estás en consulta. Pásate una más, ahí. Esa deberías de poner. Pero están viendo sin presentación. Para que me La muteo y ahí estamos la viendo. pongo en Igual está presentación. perfecto, tranqui, yo puedo seguir hablando igual. Bueno, lo que les iba a mencionar es todas estas definiciones de características celulares y tintoriales, uno las utiliza para definir a veces familias y a veces géneros bacterianos. No estamos hablando de un microorganismo en particular, sino que hablamos de todo un gran grupo de microorganismos que se agrupan con estas características, ¿sí? Cuando ustedes arranquen ahora, van a ver que estas características, cuando están definidas en el marco del género Brucella. No están hablando de Brucella abortus, ¿está? Es para todas. Después habrá particularidades para alguna u otra. Ahora sí te pido, Pachu, si me pasas a la siguiente. Después lo que se trata de buscar es una especie tipo. O sea, si bien existen muchas especies a veces dentro de un género, por ejemplo en el caso de Bacillus tenemos 250 especies, siempre hay una especie que es como que reúne la mayoría de las características que estamos describiendo en las características celulares. Entonces, bueno, a veces hablamos de especie tipo, que para el caso de Bacillus, por ejemplo, es Bacillus subtilis. Les va a pasar con algunos géneros, como Bacillus, por ejemplo, que son géneros que incluyen demasiados microorganismos. Entonces, no es que podemos decir, tienen cápsula, y entonces todos tienen cápsula. O, justo esporula no es el ejemplo, pero bueno, todos se mueven, todos tienen cápsula. Entonces, en esos momentos donde hay ambigüedad en lo que estamos hablando, en lo que estamos describiendo, mencionamos ambas cosas. Tiene y no tiene. Algunos tienen, otros no tienen. ¿Sí? Y otra cosa que no les mencioné anteriormente, pero que es importante, es que cuando las cosas no están, también hay que mencionarlas. ¿Por qué? Porque si ustedes están hablando, por ejemplo, de Escherichia coli, que es un microorganismo que no es porula, y ustedes no me dicen que no es porula, está bien, no es porula, está perfecto, pero yo no puedo saber que ustedes realmente son conscientes que Escherichia coli no es porula. Entonces yo necesito que ustedes me digan, no forma esporas, ¿sí? Todas las características que estaban plasmadas en la diapo anterior, las tienen que mencionar. Estén o no estén presentes, dicen si están o si no están, ¿sí? Bien. Con respecto al hábitat, que es otra cosa que se dice posteriormente a la especie tipo, tiene que ver con el ambiente natural de ese microorganismo, es decir, el lugar donde el microorganismo lo encontramos normalmente y se reproduce, ¿sí? Ejemplo, vuelvo a Escherichia coli. Escherichia coli, el hábitat normal es el intestino, o sea, está ahí, se reproduce como loca, habrá patobares y habrá cepas, microorganismos comensales, pero está ahí. Si yo me encuentro una Escherichia coli en un alimento, en realidad no es su ambiente natural, contaminó ese alimento, pero su ambiente natural es el intestino, ese es el hábitat, ¿sí? El intestino. Bien, Pachu, te pido si me pasas la siguiente. Bien, es importante definir si el microorganismo, o sea, cuál es el tipo de metabolismo que tiene el microorganismo, ¿sí? Si es de tipo respiratorio o si es de tipo fermentador. Eso también lo mencionamos dentro de lo que son las características metabólicas. Y te pido, Pachu, una más. Posteriormente tenemos que hacer hincapié en lo que son las características culturales del microorganismo. ¿Sí? Esto nosotros ya lo vimos cuando armamos nuestros trabajos en general, ¿sí? Que era que nosotros nos preguntábamos qué requerimientos tenía el microorganismo para que nosotros
podamos cultivarlo. Bueno, es la misma pregunta, pero ya con un microorganismo específico, ¿sí? ¿Qué requerimientos tiene o qué exigencias tiene que obviamente me van a, digamos, van a terminar en que yo voy a saber dónde lo voy a tener que sembrar, ¿sí? Si es exigente, irá a un agar sangre; si es un no exigente, irá a un cerebro-corazón, un ATS, o sea, alguno de esos, un tripteína. Entonces, bueno, ¿qué condiciones de desarrollo tiene mi microorganismo? ¿Sí? Y acá vamos a hacer temperatura de nuevo, hacemos hincapié en qué temperatura, hablamos de tiempo, tratemos de no hacer esta ambigüedad de 24 o 48 horas, no, o 24 o 48, porque si son 24, estoy hablando de un no exigente, y si son 48, estoy hablando de un exigente. Entonces, tratemos de definir bien el tiempo. O, bueno, va a haber algunos casos en microorganismos más exigentes que vamos a saber que a partir de los 3 días tengo desarrollo, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, no tratemos de hacer estas ambigüedades de 24 o 48, porque no estamos diciendo nada. Y, muy importante, la atmósfera, ¿sí? Que le voy a dar, si le voy a dar aerobiosis, perdón, anaerobiosis, ¿sí? Si necesita un ambiente diferente, algo más para capnofilia o para microaerofilia. Estoy medio con la lengua trabada hoy, chicos. Bien. Bueno, yo acá les puse la descripción macroscópica de las colonias, pero se los puse en un ítem posterior, así que no le presten tanta atención ahora. Pero sí, importante el tema de la tolerancia para el crecimiento, ¿sí? Si tiene algún requerimiento particular, va a haber algunos microorganismos que van a ver que necesitan determinada cantidad de sales para crecer, ¿sí? Ese tipo de cosas son importantes. O alguno que otro que necesite algún tipo de pH particular. ¿Sí? Bien. Pasamos a la siguiente, Pachú. Bien. Otro punto importante es qué características bioquímicas, ¿sí?, voy a poder tener con mi microorganismo. Yo acá en realidad lo que hice fue seguir un poco el esquema que ustedes tienen en el campus. En realidad, en lo personal, creo que estaría bueno primero hablar de colonias y después de características bioquímicas. Pero bueno, no importa porque es para que ustedes estudien, así que da lo mismo. Lo que a ustedes les guste de orden, con que esté todo, va a estar bien. Respecto a características bioquímicas, bueno, ustedes ya vieron para qué servían, charlamos un montón, que era para ver metabolismo, vamos a ver presencia de enzimas, y en la guía las tienen claramente agrupadas en bioquímicas que apuntan a hidratos de carbono, bioquímicas que apuntan a lípidos y bioquímicas que apuntan a proteínas. Entonces, la idea es que ustedes, en ese sentido, las agrupen de esa forma, ¿sí? Partiendo del fundamento, pero el fundamento se lo guardan en su cabeza porque ustedes ya lo aprendieron, ¿sí? Pero bueno, decir, bueno, a este microorganismo se le hace catalasa, este microorganismo se le hace, no sé, OF, ¿sí? Y van a ver que en realidad todos estos, que esto ya lo venimos charlando, los algoritmos están bastante definidos para varios de los géneros, o sea, es decir, uno tiene que hacer las cosas en un determinado orden. Por ejemplo, si yo me voy a los cocos, primero hago una catalasa y según cómo me da, yo ya me voy a orientar si es un tipo de coco o si es otro, y a partir de eso sigo haciendo pruebas definidas para ver quién es, así en forma de descarte. Entonces, básicamente la idea es que ustedes, el algoritmo de cocos, en realidad van a tener que saber si es positivo o negativo, para qué lado van, porque si no, no van a poder hacer bien el algoritmo. Pero no es que necesitamos saber todas las pruebas bioquímicas de los microorganismos de memoria. Y acá me estoy refiriendo tanto ahora como al después, ¿sí? Nosotros les vamos a ir marcando qué tienen que saber y qué no. Pero, por ejemplo, es parte de la definición de la familia Enterobacteriaceae el tipo de pruebas, cómo responde a las diferentes pruebas, ¿sí? Porque son microorganismos fermentadores que reducen nitratos a nitritos, que son catalasa positivos, oxidasa negativos, y eso es parte de la definición de la familia. Entonces ustedes se lo van a tener que saber. Ahora, después hay 500 géneros adentro, que la idea es que uno no se sepa el INVIC de memoria. Se pueden saber el de Escherichia coli, se pueden saber el de Salmonella, pero
hasta ahí, ¿sí? No queremos mucho más que eso. Por ahí, bueno, les repito, con el tema de los cocos, el algoritmo general, y van a tener que saber que si es catalasa positivo va para un lado, sino para el otro, y qué pruebas se van haciendo. Pero después, cuando uno está, por ejemplo, adentro de lo que es Staphylococcus, si bien hay pruebas que van a ayudar para definir, hay un montón de pruebas que no necesitamos que se sepan de memoria. Los resultados, sí que se hace la prueba. Bien, esto respecto a características bioquímicas. Te pido una más, Pachu. Bien, con respecto a la descripción de las colonias, que se los puse acá, pero como les mencionaba, también me parece que es mejor antes que las bioquímicas. Tenemos que hablar de cómo son esas colonias y ahí es necesario que ustedes hagan referencia a qué tamaño tienen esas colonias, qué color tienen esas colonias, cómo son los bordes, cómo es la superficie, si tienen alguna consistencia. Esto más bien apunta a que hay algunas que son de tipo mucosas y eso en la bibliografía está, entonces a veces está bueno decirlo porque se lo vincula mucho con el tema de la producción de cápsula, ¿sí? Como es el caso de Klebsiella, como un ejemplo. ¿Tá? Y después, bueno, va a haber algunos microorganismos, y eso lo van a ver hoy justo en Pseudomonas, que producen pigmentos que difunden al medio, ¿se acuerdan que eso un poco lo charlamos? Va a haber otros tipo Staphyloaureus que producen pigmentos que se limitan a la colonia, y si eso sucede, está bueno también ponerlo en la descripción de las colonias. Acá estoy hablando de características propias de las colonias y no de coloración que se dé sobre la colonia en base a algún tipo de medio selectivo diferencial, ¿no? O sea, cosas que son propias del microorganismo. Bien, Pacho, ¿me pasas una más, por fin? Bien, otra cosa que tienen que tener en claro del microorganismo, luego de hablar de todo lo que venimos hablando, es qué factores de virulencia hacen al microorganismo. Va a haber, todos los que son gram negativos ya sabemos que LPS tienen, esto ya lo charlamos. ¿Pueden llegar a tener otros factores de virulencia? Sí, pero bueno, LPS, si ya saben que es gram negativo, lo pueden mencionar. Bueno, los microorganismos van a poder tener exotoxinas también. La presencia de cápsula como factor de virulencia en algunos microorganismos, algunas exoenzimas, si hay algún tipo de mecanismo de evasión del sistema inmune. Yo les mencioné abajo y separado parásito intracelular obligado, porque muchas veces, y lo van a ver en el ejemplo de hoy, el microorganismo no tiene mucho más que ser, o sea, no tiene mucha más cuestión especial que el hecho de ser un parásito intracelular obligado, y eso es un factor de virulencia, porque ahí ya está evadiendo el sistema inmune y por ende puede persistir en el hospedador. Y bueno, va a haber algunos microorganismos que van a tener la capacidad de mutar antígenos con facilidad. Ese sería otro posible factor de virulencia. Bien, te pido una más, Pachu. Bien, importante. ¿Qué enfermedad produce el microorganismo que estoy estudiando? Va a haber algunos microorganismos que son importantes solamente en veterinaria, ¿sí? Para la clínica diaria, ya sea en pequeños, en grandes, no más que eso. Va a haber otros microorganismos que sean importantes a nivel zoonótico, ¿sí? Va a haber otros microorganismos que tienen importancia además como enfermedades transmitidas por alimentos, que eso no lo puse, pero también es importante, ¿sí? Algunos son ETA, enfermedades transmitidas por alimentos. Otros van a tener importancia a nivel ocupacional, es decir, si bien son zoonóticas, y eso lo vamos a marcar, la principal persona afectada es la persona que trabaja con estos animales. Por ejemplo, Brucela. Brucela es un ejemplo de ocupacional. Va a haber enfermedades que, si bien no van a ser zoonóticas, son importantes porque tienen impacto económico. Por ejemplo, aftosa. Entonces, el virus de la aftosa es una enfermedad que no es zoonótica, pero como la presencia de aftosa en el país limita muchísimo el comercio, es de impacto económico, bueno, es importante por eso. Y después va a haber algunas enfermedades que vamos a ver que son exóticas
y que van a ser importantes en ese sentido, porque no queremos tenerlas. Pero bueno, es bueno conocerlas porque tenemos que diferenciarlas de otras que tenemos acá en el país y además siempre uno tiene que estar atento a que no ingrese nada que no corresponda, ¿sí? En realidad el organismo que se encarga de todo lo que es declarar que un país esté libre o no es la OIE, que bueno, después si quieren les paso la página de la OIE, que es un poco compleja, pero bueno, si quizás en sus trabajos tienen ganas de indagar un poquito más, pueden buscar ahí qué estatus sanitario se tiene con respecto a la enfermedad y no en Wikipedia, porque va a ser un poquito más serio y bueno, les va a dar un parámetro de qué situación están y qué nivel de bioseguridad pueden utilizar. Sí, y perdón, Jimé, y dentro de todo la página de la OIE la vamos a ver durante el resto de la carrera y es linda para ñoñear al respecto de la geografía y la salud pública y cómo se distribuyen los microorganismos. Así que sí, es buena la invitación. Sí, es como un primer paso. Después en infecciosas la van a visitar mucho más, obviamente. Siempre tengan en cuenta, nosotros, si bien yo acá les estoy diciendo, bueno, qué enfermedad producen, e incluso la pregunta que viene es, ¿qué microorganismos son importantes que conozcamos? ¿Sí? Es decir, bueno, esta especie es importante en veterinaria, esta otra, esta no, porque yo qué sé, es de rinocerontes y la verdad que, si bien son animales, salvo que hagamos exóticos, por ahí no le damos bola. Es como un primer paso, nosotros ya charlamos, la microbiología es un primer paso. Nosotros les contamos un poquito de patogenia de la enfermedad, no para que se la sepan de memoria, sino para que entiendan por ahí por dónde se elimina el microorganismo, a quién afecta, a quién no, y todo esto lo van a terminar de ahondar en infecciosas y van a ir de la mano de la página de la OIE, justamente en un montón de cuestiones en enfermedades infecciosas, ¿sí? Pero bueno, es como un primer pasito para que vayan viendo. Bien, bueno, entonces, se me fue Pacho. Lo de qué microorganismos hacen... Sí, no se te escucha. ¿Sí, me? A ver, esperamos un minutito. Capaz que se reinicia. Sí, quedó congelada. Está jugando esta. Pero con buena cara, no quedó mal. Bueno, esperamos un segundito, si no seguimos nosotras, pero yo creo que va a lograrla. Yo sí muevo de pantallas, ¿ahí ven negro o siguen viendo la presentación? No, vemos la presentación. Igual no quedaba mucho más. No. Ahí viene, ahí se fue. Se fue no, quedaba de hecho una diapositiva. Bueno, como que en realidad cerró un poquito la diapositiva de lo que estaba diciendo, dime, Pachu. Dale. Finalmente, esta era para resumir que hay muchos puntos importantes de las enfermedades, pero que como estamos en microbiología y es la primera vez que vamos a empezar a estudiar los microorganismos que producen las enfermedades, en esta materia nos vamos a enfocar en eso. Y me estaba tratando de darle un cierre a esa diapo. ¿Quieres seguir? Dale, termina vos. Bueno, termina vos. Entonces, a esta altura de la carrera y de la materia, ustedes ya conocen un animal que está bien, que está sano. Ahora nosotros les vamos a presentar los microorganismos y se van a enfocar en las características de esos microorganismos para que más adelante en la carrera unan las dos cosas y estudien las enfermedades. Pero hoy en día, todos estos datos que puso Jimena en esta diapositiva son importantes para que los sepamos, para que, especialmente si son zoonóticas o si tienen alguna influencia en el nivel de bioseguridad que vamos a trabajar, pero recuérdense siempre que estamos enfocados en los microorganismos y no en la enfermedad o el tratamiento, ¿sí? Los microorganismos, por ahora. Totalmente. Eventualmente, si hay alguna vacuna de interés, por ejemplo, bueno, ustedes ya vieron un poco cuando vieron modificación de la virulencia, que hay vacuna en cuanto a lo que es Bacillus anthracis, que hay alguna vacuna para rabia, bueno, eso lo charlamos, obviamente, porque se vincula también con modificación de la virulencia. Entonces,
es importante, pero no es que vamos a estar, porque es una pregunta muy común, analizando el plan vacunal que se utiliza en los rodeos para brucelosis, ¿sí? Eso lo van a hacer en infecciosas. Y al igual que los tratamientos, como dice Sandra. Bueno, pasamos a la siguiente, Pachu. Bien, nivel de bioseguridad, vinculado con esto que decía Sandra recién, ¿sí? Vamos a tener que hacer hincapié en qué nivel de bioseguridad necesito para este microorganismo en particular. ¿Por qué? ¿Sí? Ya ustedes ahora vayan tomando nota de por qué lo usan, ¿sí? Con todo lo que estuvimos charlando durante sus presentaciones, que es donde hicimos hincapié, no solamente porque es zoonótica. No, bueno, a ver, ¿cuál es el riesgo del operador? ¿Cuál es el riesgo, el individual, el comunitario? ¿Cómo se transmite? Porque ahora van a ver cómo se transmite, ya no van a estar adivinando. Entonces, bueno, eso ya usted los puede posicionar en el nivel de bioseguridad tranquilamente. Las medidas de contención que se utilizan, que más o menos ya las conocen, porque ya las vieron también en la parte general, ¿sí? Y va a haber algún que otro microorganismo que van a ver que son así como excepciones, sus niveles de bioseguridad son un poquito más altos, porque bueno, por el nivel de importancia que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, rabia, ¿sí? Si bien rabia hay, el nivel de bioseguridad es el más alto. Bien. ¿Pasamos una más? Porque creo que estaríamos terminando. Bien. Bueno, con todo esto, con todo lo que les contamos recién, ya básicamente ustedes pueden arrancar y encarar la parte de bacteriología, ¿sí? No sé si tienen alguna duda puntual de lo que venimos charlando. Si no, es simplemente pónganse ya con la clase, traten de no atrasarse, ¿sí? Y algo muy importante es que los trabajos prácticos van a ver que tienen, por un lado la clase, y la actividad indispensable en todos los casos de acá, que termine la parte especial, es que ustedes entren al laboratorio virtual. El laboratorio virtual es una instancia donde ustedes, es una Wix, donde ustedes van decidiendo mediante un caso que se les da, qué hacer y qué no. Y al final, cuando lo terminan resolviendo, se registran y queda registrado que lo hicieron. El laboratorio virtual es para aprender, no es para sabérselo de memoria y hacerlo bien de una. Es para que lo exploren y con ganas, ¿sí? A ver, si yo hubiese, esta es la correcta, uy, mira qué bien. Y si yo hubiese puesto esto, ¿qué hubiese pasado? En algunos casos simplemente les va a decir seguir participando, pero en otros casos capaz les aporta algo más a entender por qué realmente la que ustedes eligieron era correcta o la más correcta, ¿sí? Entonces, como recomendación, laboratorio virtual suele marearlos. Vayan anotando qué laboratorios virtuales van haciendo, porque después me preguntan en un estado de caos, que se los puedo solucionar, pero digo, para ustedes va a ser más ordenado a medida que van haciéndolos y que se van registrando, y tener anotado que ese ya se registraron, ¿sí? Y explórenlo porque les va a servir un montón, porque termina mostrando algoritmos de trabajo, y eso les va a servir para estudio y les va a servir posteriormente para sus trabajos de integración, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda puntual, creo que no, porque en realidad como todavía no arrancaron no van a tener grandes dudas, pero bueno, igual los escucho a ver si me quieren decir algo más. Me parece cuestión indispensable para hacer en esta clase. Chan, mirá que entré, ahora después me fijo. Técnicamente tendríamos que tener el cuestionario, no, debería estar habilitado. Ahora después me fijo porque no lo pueden ver. Tendríamos el cuestionario y el laboratorio, más la clase, y en realidad no hay bibliografía fuerte en esta parte, más que nada es complementaria. Ustedes lo que deberían de hacer es seguir las clases y ustedes tienen acceso por el SEB a lo que es el Stanchi, ¿sí? Y en la parte de bacterio también al vadillo. Entonces, para el SEB, para esta parte de bacterio, usen eso de bibliografía complementaria, ¿sí? La clase, el Stanchi y el vadillo los va a acompañar durante esta etapa. Para la etapa de hongos, bueno, vamos a ver cómo la resolvemos esta vuelta, porque no hay tanta bibliografía en realidad. Y para la parte de virología,
solemos habilitarles a ustedes los capítulos específicos del FENER, que es un libro que si bien está en inglés, es para que determinadas dudas puntuales de sus trabajos se las puedan sacar con ese libro, ¿sí? Así que básicamente eso. Lo del cuestionario ahora lo veo y en un ratito lo habilitamos, según lo que haya sucedido, ¿sí? Dale. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Natalia me dice que no. Bueno, no, el chat. Bueno, entonces, váyanse a trabajar, pero no a la veterinaria, sino a la clase virtual, a la aula virtual. A la veterinaria vayan después, de última. Y bueno, nos vemos el jueves y ahí vamos a estar viendo ya un poquito de Brucela y vamos a estar viendo un poquito de familia Enterobacteriaceae, si hay alguna dudita, si no ya todo el martes juntos, ¿sí? Pero bueno, arranquen por Brucela, es heavy, Enterobacteriaceae también, por más que uno lo pueda querer más, es heavy también. Así que arranquen y así ya la clase que viene empezamos a ver cosas puntuales. ¿Sí? Acordate que el martes que viene es sincrónica. Bueno, entonces el jueves por ahí empezamos como a juntar conceptos. Así que bueno, si están bien al día y puedan empezar a ver el día anterior Enterobacteriaceae, joya, porque ahí podemos estar bien afilados el jueves. ¿Sí? Los dejo. Cuídense.